días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan en distintos lugares. Sean todos bienvenidos al servicio de hoy, 20 de diciembre del año 2020. Antes de iniciar, acompáñenme a orar a Dios para pedir su dirección y su bendición durante este tiempo del servicio que vamos a tener a continuación. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre. Queremos darte gracias por el servicio que vamos a tener a continuación. Gracias por los medios electrónicos que podemos utilizar durante este tiempo de la pandemia del coronavirus. Pedimos que tú seas, Padre, el que dirija cada una de las partes del servicio de hoy. Y estamos también agradecidos por las habilidades que has dado a nuestro hermano Marco en el canto y en la música, y por el trabajo que él ha realizado para tener las alabanzas. Pedimos que pongas en cada uno de nosotros un corazón sincero y dispuesto a alabarte. Y queremos también, Padre, pedir que tú seas el que nos dé el entendimiento durante el estudio de la palabra. Queremos darte gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y después de orar, vamos a leer un salmo. Este es un salmo que nos llama a la adoración a Dios. Lo encontramos en el capítulo 46, versículos 1 al 6. Dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Amén. Nuestro Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y te animo que a este Dios le alabemos con el canto que lleva por nombre Bendito seas tú. Cantemos. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en valle desierto voy, en caminos de soledad, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito seas tú cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal, bendito seas tú. Bendito seas tú cuando sufra al caminar, aunque duela me ofrenda a ti, bendito seas tú.
Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor, bendito sea tu nombre, oh Señor. Después de cantar, vamos a una lectura bíblica en el Evangelio de San Juan y leamos juntos en el capítulo 6 del versículo 60 al versículo 71. Dice así: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. El próximo jueves celebramos la Nochebuena y al día siguiente, el viernes 25, celebramos la Navidad. Sabemos que el Señor Jesucristo nació aproximadamente 2000 años. No sabemos si fue el 25 o qué día fue, porque la Biblia no nos da una fecha exacta de su nacimiento. Pero lo importante que sí sabemos es que Él nació y vino a esta tierra para traer salvación a la humanidad. Te quiero animar, si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, que compartas el Evangelio, que les hables a tus familiares, a tus seres queridos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que les hables del Evangelio que nos trae salvación. Para esto, te quiero compartir un pasaje que puedes utilizar. Hay muchos otros que puedes utilizar. Este es uno de los que puedes utilizar y lo encontramos en Romanos 1, versículo 16. Lo voy a leer. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos, los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. En estas fechas no tengamos vergüenza, hablemos a todos del Evangelio de Dios, que es poder. ¿Poder de qué? De salvación. ¿Para quiénes? Para los que creen. Te animo, si tú estás viendo este video el día de hoy y no has creído en el Señor Jesucristo, te animo, te ruego que creas el día de hoy. No sabemos si mañana amanezcas, tal vez el día de mañana ya no. Tenemos tantas dificultades, la pandemia, algún accidente, alguna enfermedad, no lo sabemos. Y puede ser que mañana no. Por lo tanto, recibe al Señor Jesucristo el día de hoy. Recibe el Evangelio, cree el Evangelio de Cristo, que es poder para salvación. Te animo, si tú ya creíste, que aproveches todas estas oportunidades que tenemos en estas fechas para hablarles a otros. Vamos a orar por nuestros seres queridos que no son salvos porque no han creído en Jesús. Oremos por su salvación. Padre, queremos en esta mañana orar por nuestros seres queridos que vamos a ver durante las fiestas de Navidad, durante las reuniones. Queremos pedir que nos des oportunidades, que nos des palabra, que nos des valentía para hablarles del Evangelio que tiene, el Evangelio de Cristo, que tiene poder para salvación a todos los que creen. Pedimos que estas personas que escuchen, que tu Espíritu Santo les traiga el reconocimiento de sus pecados, que entiendan que sus obras no le van a servir para pagarte a ti, Padre, todos los pecados cometidos, y que solamente tienen una opción, y es confiar en tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en una cruz
para pagar el pecado. Él fue tratado como pecador para que nosotros ya no tuviéramos que sufrir el castigo. Oro por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, Padre, para que ellos entiendan y se vuelvan a Cristo. Bendice estos días, Dios. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Amén, hermanos. Aprovechamos, son fechas pues apropiadas para hablar de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el tiempo de la palabra. Los versículos que vamos a ver el día de hoy tienen como objetivo que seamos fieles discípulos de Cristo siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Antes de entrar en la palabra, en el estudio de la palabra, vamos a orar a Dios para pedir su dirección. Padre, queremos en este momento orar para pedir que tú, Señor, bendigas este tiempo en el cual vamos a estudiar tu palabra. Queremos pedir que tú seas el que dirija, que pongas las palabras que nos ayuden a exponer correctamente el Evangelio de Cristo. También pedimos que pongas en cada uno de nosotros el entendimiento que necesitamos, porque tu palabra es espíritu y necesitamos de tu Espíritu Santo para poder comprender lo que tú tienes para nosotros. Bendice este tiempo, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículos 12 al 16. Vamos a iniciar con este pasaje. Dice así: Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Estos fueron Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En el versículo 12 iniciamos viendo lo que el Señor Jesucristo hizo durante toda la noche. Vemos que Él se apartó para orar a Dios. Esta actividad o este hábito del Señor Jesucristo de apartarse a orar, lo encontramos de forma recurrente en los evangelios, ya que para el Señor Jesucristo, igual debe ser para todos los creyentes, el orar era una prioridad. Él de muy temprano oraba para pedir al Padre, para estar en comunicación con su Padre. Eso era algo para él necesario y apartaba espacio dándole prioridad a esto. Y en esta ocasión, pues el Señor Jesucristo se apartó a orar. ¿Por qué creen que se apartó a orar toda la noche? Bueno, el Señor Jesucristo iba a tomar una decisión muy importante. Él iba a escoger de entre sus discípulos a 12. Iba a llamar a 12 personas, las cuales iban a ser sus apóstoles. ¿Y por qué era tan importante esta decisión? Vamos a Efesios 2 y vamos a leer versículos 19 al 20. Dice así: Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. ¿De acuerdo a este pasaje, por qué era tan importante? Bueno, vemos que los apóstoles iban a ser ellos los que iban a establecer la iglesia después de que Cristo ascendiera al cielo. Jesús tomó, como vimos, toda la noche para orar, porque era algo tan importante esta decisión, y esto es un ejemplo y tiene aplicación para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto que hace el Señor Jesucristo? Bueno, en nuestras vidas tomamos muchas decisiones que requieren pues tiempo para pensar, pero principalmente requieren la dirección de Dios. Y al igual que Cristo, nosotros también debemos ocuparnos en separar un tiempo, darle prioridad a Dios y orar a Él para pedir dirección y tomar la mejor decisión. Es una
forma en que podemos aplicar esto que nos muestra el Señor Jesucristo. Regresemos al versículo 13. En el versículo 13 menciona un grupo del cual iba el Señor Jesucristo a llamar a los 12. ¿Cuáles fueron o cuál fue este grupo? Bueno, este grupo fue el de los discípulos. No sabemos cuántos había ni cómo se llamaban, pero lo sabemos que eran más de 12. Y de este grupo llamó a 12. ¿Y para qué o con qué fin fueron llamados estos 12 discípulos que fueron nombrados apóstoles? ¿Y qué promesa les dio Jesús? Vamos al Evangelio de San Juan y vamos a leer en el capítulo 15, el versículo 16. San Juan 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Con qué fin fueron escogidos los 12 discípulos o los 12 apóstoles, de acuerdo a este pasaje? Bueno, ellos fueron comisionados para ir y dar fruto, un fruto que perdure. Y el fruto que gracias al trabajo de los apóstoles perdura por toda la eternidad. Todos aquellos que, pues, desde aquellos años, desde aquella época, que escucharon el Evangelio y son salvos, este fruto de salvación va a perdurar por toda la eternidad como en la actualidad. Si creemos, ¿verdad? Sabemos que somos, que recibimos por gracia vida eterna. Entonces este es un fruto que perdura por toda la eternidad. Y los comisiona para esto y también les da una promesa. Les dice que el Padre les daría todo lo que pidieran en el nombre de Jesús. Nosotros, pues no somos en la actualidad, todos los que hemos creído, no somos apóstoles como los 12 que llamó Jesús. Una forma que sabemos que no hay apóstoles en la actualidad es porque el Señor Jesucristo los nombró Él personalmente. En la actualidad ya no hay apóstoles, pero al igual como el grupo que había en aquel entonces de donde salieron los 12, en la actualidad nosotros somos discípulos de Jesús. Y así como discípulos y escogidos de Jesús, nosotros también tenemos una comisión. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, 9, que nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros, por lo tanto? Bueno, de acuerdo a este pasaje, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, y tenemos una comisión. ¿Cuál es esta comisión? La de proclamar las maravillosas obras de quien nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. En otras palabras, nosotros debemos dar testimonio de la salvación y de la grandeza de Dios que hemos experimentado todos aquellos que le hemos conocido y que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Regresemos a Lucas 6 y en los versículos 14 al 16 encontramos los nombres de cada uno de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros 4? Bueno, de acuerdo al versículo 14 fueron Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan. Vamos a ver qué nos enseña en cuanto a estos 4 discípulos en Mateo 1, 16 al 20. Vamos a ver qué nos enseña acerca de ellos, de estos 4. Dice es Marcos 1, 16 al 20. Dice: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaba la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo,
que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. ¿Qué podemos ver en este pasaje? ¿Qué nos enseña acerca de estos 4 discípulos? Bueno, encontramos primero que los 4 eran pescadores. Encontramos que Simón, llamado Pedro, y Andrés eran hermanos, al igual que Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hijos ¿de quién? De Zebedeo, a quien lo dejaron, su padre Zebedeo, a quien lo dejaron en la barca junto con sus jornaleros. En el versículo 15, continuando en Lucas 6, en el versículo 15, Jesús llama a una persona de nombre Mateo. Este también lo conocemos con el nombre de Leví. Vamos a leer en Lucas 5, 27 al 28 para conocer un poco más de Mateo. Conozcamos cuál era su vocación antes de ser discípulo de Jesucristo. Dice Lucas 5, 27, 28. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Este pasaje, ¿qué nos muestra en cuanto a la vocación de Mateo? Bueno, nos dice que antes de ser discípulo de Jesucristo, Mateo era un recaudador de impuestos. Estos recaudadores de impuestos eran personas, eran judíos, que el pueblo romano, que Roma pues los tenía para recaudar el impuesto. Por lo tanto, el impuesto que posteriormente era entregado a Roma, y pues no eran bien vistos por el pueblo judío los recaudadores de impuestos. Ellos eran impopulares, eran vistos como unos ladrones, porque había algunos que seguramente eran injustos en el cobro de impuestos, ya que, digamos, su paga era lo que cobraban después de haber recaudado la cuota que imponía el Imperio de Roma. Por lo tanto, no eran nada populares, eran considerados como unos ladrones. Y vamos a ver cómo era, en este caso Mateo, cómo no era nada popular con los fariseos y con los maestros de la ley. Y vamos a seguir leyendo los versículos 29 al 31. Dice así, en Lucas 5. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. Como les decía hace un momento, Mateo pues era impopular con los fariseos y con los maestros de la ley, porque él recaudaba impuestos y eran considerados como personas muy pecadoras por cooperar con los romanos, y también eran considerados como unas personas muy corruptas. En este pasaje el Señor nos muestra que Él vino a la tierra para llamar a pecadores. Tomemos el ejemplo de un médico. Un médico no va a curar a un sano. Un médico va a curar a un enfermo. Así es como el Señor Jesucristo vino. Nosotros estábamos enfermos, la humanidad está enferma por el pecado, y el Señor Jesucristo vino para traernos salvación. Por eso el Señor Jesucristo les dice eso a los fariseos y a los maestros de la ley, que Él vino a llamar ¿a quiénes? A pecadores, no vino a llamar a justos. El que se considere santo, que se considere justo sin Cristo, no tiene Cristo nada que ofrecerle. Pero sabemos que no hay ni un solo justo, todos somos pecadores. Y continuamos leyendo en los versículos 31 al 32. Dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que
se arrepientan. De acuerdo al versículo 32, ¿qué tiene que hacer el pecador? Bueno, nos dice que el Señor Jesucristo vino a llamar a pecadores para que se arrepintieran. ¿De qué tienen que arrepentirse? Bueno, el Señor Jesucristo quiere que todo pecador abandone el pecado, que lo que antes era una práctica, que deje de serlo, que abandone y ya nunca más vuelva a practicar el pecado y que se vuelva a Cristo, confiando en Cristo solamente para su salvación, no confiando en su religión, no confiando en obras, no confiando en que tal vez habrá una balanza en el cual yo soy más bueno que malo y por lo tanto Dios me perdonará. No confiando en nada de esas cosas o en alguna otra, confiando solamente en el sacrificio, en el derramamiento de sangre que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener el perdón de pecado. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y recibió el castigo que exige la paga del pecado. Si al día de hoy no has hecho esto, no te has arrepentido y no te has vuelto a Jesucristo, pues te animo, te invito, te ruego a que lo hagas el día de hoy. El Señor Jesucristo quiere que, igual que como Mateo, nos arrepintamos de nuestro pecado y que acudamos a Él, que nos volvamos hacia Él, igual como lo hizo Mateo, quien lo dejó todo por seguir al Señor Jesucristo. Vamos a continuar leyendo en el Evangelio de San Juan 11:16, cuando Jesús desea regresar a Judea, sabemos que lo querían matar, a pesar del gran peligro, para aprender algo referente al carácter de Tomás. Vamos a Juan 11:16, dice: entonces Tomás dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Esto suena pesimista, morir con él, pero vemos también que este hombre de nombre Tomás estaba comprometido con Cristo y estaba dispuesto a arriesgar su vida por él. Tal vez nosotros aquí pues no arriesguemos nuestra vida. No, hay lugares donde en la actualidad personas que han ido a llevar el Evangelio de Cristo pues son perseguidas y realmente arriesgan su vida. Y nosotros aquí en México, particularmente en Guadalajara, pues no sufrimos de persecución, no tenemos en riesgo nuestra vida por ir con una Biblia y compartirles a otros el Evangelio. Pero sí debemos estar como Tomás comprometidos. ¿A qué? Hasta el nivel más alto. Tomás estaba comprometido hasta arriesgando su vida. Y pasando ahora con Judas Iscariote, Jesucristo sabía que él iba a traicionarle y Jesucristo pues fue quien lo escogió. Tal vez podamos o haya personas que puedan hacerse la pregunta si Jesucristo se equivocó al seleccionar a Judas. Vamos a ver la respuesta a esta pregunta en Juan 6, versículos 70 al 71. Dice así: ¿no los he escogido yo a ustedes?, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Jesús sabía desde el principio, sabemos que Jesús es Dios y Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Y Él sabía precisamente que Judas Iscariote, de los 12, era el que lo iba a traicionar. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo para que se cumpliera la Escritura. Vamos a ver en el Salmo 41, el versículo 9. Vamos a ver qué nos dice en cuanto a esto. Dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. El Salmo 41 nos muestra lo que había de cumplirse. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, al escoger a Judas Iscariote, Él no se equivocó, Él sabía que lo iba a traicionar desde antes. Recordemos que Judas Iscariote estuvo con el Señor Jesucristo en la última cena, cuando compartieron el pan, y Él sabía que lo iba a traicionar. Por tal motivo, pues el Señor Jesucristo no se equivocó, Él lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Y es interesante ver cómo el Señor Jesucristo, entre los 12 que escogió de sus discípulos,
No escogió a ningún sacerdote, no escogió a ningún maestro de la ley, a ningún fariseo. El Señor Jesucristo eligió, llamó a gente común y corriente de distintos trasfondos. Llamó a pescadores, ya vimos que llamó a un recaudador de impuestos, llamó a un médico. Y esta era gente, repito, común y corriente, como tú o como yo, que el Señor Jesucristo nos llama. Y todas estas personas, estos 12, tenían algo en común, excepto, ya vimos Judas, que fue el que no creyó. Tenían en común su fe en que Jesús era el Mesías, que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Tenían en común su fe, asimismo tenían en común el deseo de seguirle. Todos siguieron a Jesucristo cuando Él les llamó y dejaron todo lo que tenían en su vida, todo lo importante que tenían en su vida, lo dejaron por seguir a Jesucristo. Nosotros no somos apóstoles. Comenté hace un momento que una característica de los apóstoles es que estos fueron llamados directamente por Jesús y fueron 12 apóstoles. Pero nosotros sí somos sus discípulos y también somos llamados para proclamar la grandeza de Dios. Te invito a que seamos fieles a Dios, fieles a su Hijo Jesucristo, en proclamar la grandeza de Jesús, que seamos fieles en cada uno de los días de la semana, no solamente los domingos, abramos nuestras Biblias y hablemos de Cristo a otros, sino seamos fieles a Cristo todos los días de la semana. Vamos a orar para terminar, dando gracias a Dios por su palabra y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Padre, qué hermosa, Señor, es tu palabra. Gracias, Dios, porque tú muestras cómo fuiste cumpliendo, Señor, tu propósito, cómo la Escritura da testimonio de que lo que estaba escrito que había de cumplirse se cumplió. Y esto también, Padre, da testimonio de que lo que va a suceder en el futuro también se va a cumplir. Pedimos, Padre, que pues nos anime, Señor, que tú nos guíes. Queremos, como hijos tuyos, queremos ser fieles a ti. Queremos dar testimonio, que otras personas que no conocen la Biblia te conozcan por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra fidelidad en cada uno de los días de la semana. Y te damos gracias, Dios, porque nosotros no éramos nada y sin embargo tú tuviste misericordia y por tu gracia nos has llamado y nos has permitido, Señor, acudir a ese llamado. Y ahora podemos decir que somos tus discípulos, que somos seguidores de tu Hijo Jesucristo y que gozamos, Señor, de las promesas que tú das a todos los que creen en Jesús. Vida eterna, tú nos das por gracia, Señor, y nos das también la comisión de ir y llevar el Evangelio a otros, ir a hablarles de Cristo. Te doy gracias, Dios, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra, por este estudio que hemos podido tener. Pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, y si hay gente que está escuchando que aún no ha creído, Señor, tráeles al convencimiento, que se arrepientan, Dios, y que reciban a Jesús como su Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra con mis hermanos. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Amén, hermano. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo
y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome en su luz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Antes de terminar con el servicio, queremos poner a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico para que escribas todas tus dudas y dejes tus comentarios, a los cuales contestaremos a la brevedad posible. El WhatsApp es 331-019-8380 y el correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. Pasamos a dar algunos avisos. En la Iglesia Bíblica Vida Nueva ya tenemos nuestra página web. La dirección está apareciendo en este momento en tu pantalla. Te invitamos a que ingreses y la explores. En ella encontrarás información acerca de la declaración de fe de nuestra Iglesia Bíblica Vida Nueva. Y también podrás encontrar estudios gratuitos, estudios bíblicos y videos de sermones y de la cápsula que se publica cada semana. El día 27, les recordamos, tenemos la célula unida. También les recordamos el tiempo de oración, el tiempo especial que tenemos de oración como iglesia reunidos a las 9 de la noche los días martes y viernes. El viernes tenemos la conexión por Zoom para poder orar por medio de esta aplicación, estarnos viendo y compartir este tiempo de oración todos juntos por medio electrónico. Y les recuerdo, el miércoles se publica a las 9 de la noche la cápsula que denominamos 5 minutos de aliento espiritual. Te invitamos a que la veas con tus seres queridos y la compartas. Gracias a Dios por el tiempo del servicio que hemos tenido. Y les deseamos una semana en la cual podamos ser fieles a Cristo, que damos testimonio todos los días de la semana y que pasen una feliz buena noche y una feliz Navidad, en la cual nuestro Señor Jesucristo sea el centro de estos festejos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de
sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome en su luz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime